Eh, Ejercer el pensamiento, como dice Hannah Arendt, implica un trabajo a profundidad con la voluntad, con la educación de la voluntad. Aquí sería importante ver y revisar cuál es la actividad o el compromiso de las instituciones de educación formal en torno a este tema. Mm, Se ha dedicado fundamentalmente la educación formal al cultivo de la cognición y muy poco al cultivo de la voluntad. Es la condición para el que poco se ha hecho al respecto, pero bueno, tenemos que ver cuáles son las formas, las claves en la estructura de la voluntad eh, para lograr este cultivo del pensamiento. Eh, en el caso, aquí vale la pena saltar un poco a Zubiri para regresar luego a Hannah Arendt. Mm, para caracterizar el tema del mal y una tipología del mal que hace Zubiri. Y eso ayude, la filosofía de la voluntad de Zubiri nos ayude a iluminar mejor la reflexión sobre el pensamiento de Hannah Arendt, ¿no? El clavado interno al tema de la voluntad. Eh, en la pregunta sobre el mal, mmm, en su caracterización tradicional como ausencia de bien, hay que tener claridad qué es el bonum o el bien y en qué consistiría, por tanto, el mal como ausencia o bloqueo o fastidio del bien. Mm, Retomando la tradición, Zubiri analiza la idea que hay sobre el mal y luego hace una tipología. Mm, es la caracterización del bien lo hace a través de una indagación de la condición humana, de manera similar a Hannah Arendt, que también concibe el tema de la condición, a diferencia de una, no lo concibe como una sustancia o como una esencia fija. Ambos estarían de acuerdo con Nietzsche en el sentido de que el ser humano es un animal no fijado, ¿no? Sino, y con Heidegger, en el asunto de que somos apertura y proyecto, eh, y por tanto posibilidad, ¿no? Somos un cúmulo de posibilidades que en el despliegue de esas posibilidades se retoma la idea de Aristóteles de eudemonía en el sentido de plenitud. Esto es que somos un proyecto de plenitud de posibilidades. Este proyecto de plenitud de posibilidades es justamente el bonum, ¿no? Es lo que somos, pero hay que llegar a ser lo que ya somos o lo que somos. Nos ubicamos al principio de nuestras vidas en el todavía no, ¿no? Que va en forma proyectiva al ya somos lo que somos. Esto es el camino a la plenitud o al hacerse real de ese proyecto de plenitud, y el hacerse real es la realización de la condición humana. Ese es el bonum. De tal manera que todo aquello que obstaculice, niegue, bloquee, destruya el bonum, esto es la posibilidad y la capacidad de realización de las posibilidades y el logro de la plenitud, una plenitud que nunca llega a ser cerrada, siempre nos mantenemos en estado de abierto, entonces eso es el mal, ¿no? Eh, entonces el mal como
esta destrucción, esta negación del bonum, de la plenitud, puede darse de muchas maneras. En el caso de Zubiri, él hace una tipología de cuatro tipos, y los tipos siempre sirven mucho para conducir la reflexión teórica a los procesos de aplicación. Así como tenemos tipos de delitos y luego tenemos tipos de factores causales de la violencia y del crimen desde el horizonte de la sociología. También también desde la filosofía tenemos tipos del mal. Zubiri nos habla de cuatro: el maleficio, la malicia, la malignidad y la maldad. El maleficio es eh, un obstáculo a la plenitud de carácter físico psicoorgánico, ¿no? Esto es, concebimos al ser humano como una entidad única, no dual, no una dualidad entre alma y cuerpo o tal, sino una sola cosa, psicoorgánica. Entonces los daños a la condición psicoorgánica de las personas, que se pueden manifestar a través del dolor y tal, ese es un tipo de las formas de mal. Básicamente lo que afecte al equilibrio psicoorgánico de la persona, la salud, pues es un mal, el mal como enfermedad o el mal como daño físico, y la vida mental dentro del mal físico del hombre. Este, y una parte importante es la manifestación de la enfermedad y el dolor, ¿no? La otra es la malicia, y la malicia, que es de lo que más se ha trabajado en el tema del mal, porque es lo que conocemos como mal moral, ya que se trata del daño a la voluntad del hombre. Esa es, digamos, esa es como la parte que más eh, se ha reflexionado. La relación entre daño moral y mal moral, ¿no? Entre daño y mal moral. Daño a la voluntad y mal moral. Entonces, aquí el tema de la voluntad maliciosa y la propia eh, malignidad al interior, o malicia al interior de la voluntad, la manera en cómo se conforma, porque el ser humano es una entidad reflexiva o reflectiva. Esto es, lo que quiere, la constitución de todo lo que quiere para su entorno, para su mundo, para sus proyectos, es lo que lo conforma, lo que le da identidad. Yo soy la totalidad de mis actos, soy la totalidad de lo que hago con los demás, con mi entorno, en mi trabajo, en mi familia, en mis proyectos sociales, políticos, etcétera, deportivos, todo eso. Entonces, la voluntad que conforma es lo que le va dando rostro a la identidad de la persona. Por eso, de alguna manera, lo que se hace con la voluntad es lo que hago conmigo mismo. La condición de la voluntad es lo que hago conmigo mismo, porque ahí está el núcleo del tema de la decisión, ¿no? Los móviles de la decisión y tal. Por eso es la dimensión más moral del problema del mal. Igual la malignidad, que es esta acción de incitación, ¿no? De producir un maleficio o hacer que otra voluntad sea maliciosa. Es el poder del mal como inspiración, ¿no? Hacer que otro haga mal, ¿no? Y finalmente la maldad, que es más de carácter estructural, ¿no? Referido a los otros en forma impersonal, el, lo que se piensa, lo que se quiere, lo que se hace, ¿no? De forma más impersonal como realidad social, lo que Hegel entendía como eh,
espíritu objetivado, y tenemos ahí un poder objetivo que se reproduce de manera estructural y a sí mismo. Entonces toda esta estructura nos lleva a tanto, sobre todo la malicia y la malignidad. El tema de la maldad podría ser más de psicología social, sociología, economía, las formas estructurales que toma esta reproducción de las condiciones que impiden que el hombre pueda tener la capacidad, esto es la posibilidad real, las capabilities, diría Amartya Sen, la posibilidad real de eh, realizarse, de ejercer su libertad, de ser sí mismo, de llegar a su plenitud. Mm, en forma más personal, el caso de la malicia y la malignidad implica el tema de la voluntad. Y aquí la voluntad como un deseo y el deseo, el apetito que se junta con la razón. La voluntas, de ahí viene voluntad, la voluntas es el trabajo conjunto de deseo y razón. Cuando el deseo tiene orientación por la razón, esa es la voluntas, la voluntad. Y en este proceso, en el deseo también intervienen las emociones y por tanto es aquello que le llamamos el valor, ¿no? Nuestros actos, desde la fenomenología podemos decir nuestros actos conscientes, los actos cognitivos, un acto cognitivo, el acto, la noesis del acto cognitivo tiene un objeto, un noema, que es lo que se ha conocido desde el siglo XVIII para acá con el vocablo de hecho. Antes del siglo XVIII la noción de hecho refiere más a acontecimientos memorables. Después del siglo XVIII en el proyecto de la Ilustración y sobre todo después de las publicaciones de Bacon, pues el hecho va a ser el objeto, ¿no? El noema de nuestro acto cognitivo como observable, objetivable, verificable y tal, y desde ahí construye la ilustración su noción de racionalidad. Pero hay otro acto junto con este, no van separados, a veces los actos se entreveran, y es el acto el acto estimativo. No solo cuando decimos esta mesa es amarilla o esta taza es, es roja o lo que sea, como una proposición, un juicio descriptivo, perdón, eh, y el objeto, el noema, es un hecho, es la verificación de que efectivamente así es, pero en el acto estimativo es cuando yo digo esa taza es hermosa o esa taza es mejor que el vaso o tal, que ya genero ese, el objeto, el noema del acto estimativo es un valor, es lo que le llamamos el valor, los valores. Y los valores, aparte de todas las teorías objetivistas de corte platónico sobre el valor, la axiología objetivista de corte platónico, eh, eh, después en la modernidad vamos a tener teorías más de carácter motivistas, donde se muestra cómo las emociones eh, entran de manera activa en la constitución del acto estimativo y la aprehensión de valores. Esto es, los valores son aprehendidos gracias de alguna manera a las emociones. Ahí estos valores se van a convertir en el objeto, en la finalidad, en el objetivo, mejor dicho, de la voluntad. Le van a dar sentido a la voluntad, a la acción humana, y por tanto va a ser muy importante ver
cómo es que eh, la pedagogía axiológica valorativa, eh, en esta perspectiva del pensamiento arendiano, de este diálogo consigo mismo, se va discerniendo, va generando el sentido y va construyendo un significado que le da al hombre el encuentro consigo mismo y por tanto una identidad que le impide o le hace resistente a caer en manos de la contingencia situacional de la maldad. Poder revisar, hacer evaluación sobre la propia voluntad, el trabajo sobre la malicia, el trabajo eh, sobre la malignidad de cada persona y también la voluntad respecto a las situaciones estructurales del mal, de la maldad del que habla Zubiri. Entonces podemos hacer esta entreveración entre las teorías de la voluntad, la axiología o el constructivismo axiológico, cómo se van construyendo los valores y cómo se gestiona la gestión de los valores que se pueden orientar en la construcción de la libertad o la creación del hombre como entidad, como ente libre. Ese sería, digamos, como las claves que hay que entender para imaginar una manera a partir de la cual se puede generar un cultivo metódico sobre la voluntad en la construcción del valor que genere identidad en cada uno, de tal manera que eso construya la resistencia subjetiva al delito, al crimen y a la conversión al efecto Lucifer, ¿no? La posibilidad de resistir al efecto Lucifer. Desde esto lo podemos llevar al ámbito de la política pública, estas reflexiones filosóficas, sobre todo, todas tienen en común que provienen del ámbito de la fenomenología. Todas estas reflexiones filosóficas nos pueden llevar a partir de sus claves, a imaginar estrategias de política pública en la construcción preventiva de la resistencia subjetiva al delito, al crimen y a las violencias extremas, ¿no? Un trabajo que se puede hacer con mucha efectividad, ¿no? Esto puede tener una gran efectividad. ¿No? Es la construcción de la razonabilidad también, ¿no? Como los actos cognitivos tienen la idea de una racionalidad apodíctica, apodíctico en griego se va a traducir como demostrativa, una lógica demostrativa, también podemos ver toda una razonabilidad, la axiología, los valores, el mundo emocional puede ser razonable. Toda esta idea de la axiología objetivista que veía a las emociones como, como un ámbito opuesto a la razón, pues no tiene razón, ¿no? Las emociones, eh, con esta perspectiva de la que hablamos, se justifican, ¿no? Se da cuenta de ellas, de los valores, de por qué quiero eso, ¿no? Por qué deseo eso, porque eso se convierte en objeto de mi voluntad. Y al ser objeto de la voluntad, no solo del puro apetito, en ese momento pasa a ser razonable, ¿no? Y dialogante y justificante y tal, ¿no? Bueno, pues eso básicamente es los puntos así en sentido muy sintético
que tenemos que tener en cuenta para meditar nuestro tema. Ánimo.